Adriana, ¿qué viene para Venezuela? Dímelo rapidito para poder hablar del tema de... Vamos a ver. Que no. Nosotros tenemos un hombre que gobierna pero no gobierna. O sea, él está en el poder, es una imagen, es una máquina de matar, es la máquina de matar, de torturar, de dañar, es una máquina diabólica dirigida por otras, o por mentes realmente maquiavélicas, o sea, mentes realmente inteligentes en la maldad. Maduro no lo quieren sacar de ahí porque si tú sacas a Maduro de ahí, el grupo de poder no lo va a soportar porque ellos no tienen a dónde irse. Los narcosoles, ¿para dónde van a huir? Sí, esa es su cárcel, el país es su cárcel. Exactamente, y su poder. Maduro, tenemos que orar, yo creo que hay que orar mucho para sacar, no nada más a Maduro, sino la energía de la maldad que se sembró en Venezuela. Tuviste que nosotros no éramos así, por todos lados hay un trabajo de brujería, un gallo muerto, los cementerios, ni los muertos viven en paz en mi país, en tu país. En tu país, así es. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado. Esto no estaba previsto. Este programa no estaba programado. No, de verdad. Surgió una reunión de amistad y te lo agradezco de verdad. Porque... Muchas gracias. Bendiciones para los que me aman, para mis seguidores de toda la vida. Los amo, los quiero. Bendiciones también para los que me odian. Bendigo su Cristo interior, donde vayan y su camino sea bendecido. Amén. Porque somos así, nos seguimos viendo, Patricia. Así es. Y con ustedes también. Claro que sí. Gracias, Adriana. Hacia el regreso vamos a hablar del coronel retirado Gustavo Arocha Pérez, José Gustavo Arocha Pérez, el nuevo fantasma del gobierno de Nicolás Maduro. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Por llamarlo de alguna manera, se le escapó al gobierno de Nicolás Maduro. Un pez gordo en el sentido de lo que puede ser el testimonio de violación de derechos humanos en Venezuela. Testimonio vivo de lo que significan en Venezuela las torturas, que no son cualquier tortura. Son esas torturas que vienen heredadas del régimen cubano, que además heredó de la Unión Soviética. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando exactamente con el teniente coronel José Gustavo Arocha. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su significado? José Gustavo Arocha Pérez entró en la Academia Militar a los 16 años de edad, apenas tenía 16 años. En 1990 se graduó entre los primeros 10 de su promoción. Fue escogido para un intercambio académico en la Academia West Point. Ahí asistió al curso acompañado de Manuel Barroso, el expresidente de Cadivi. En todos los ascensos, José Gustavo Arocha siempre estuvo entre los 10 primeros, hasta que se fue de baja con el grado de teniente coronel en el año 2008. No solo ascendió entre los primeros en el gobierno de Hugo Chávez, sino en los gobiernos anteriores, es decir, no era que ascendía de primero por chavista, sino que era por sus méritos. Por ejemplo, al grado de capitán ascendió de primero en su promoción. Fue oficial de planta, comandante del curso militar en la Academia Militar de Venezuela. Este fue el mismo cargo, por cierto, que ostentó en ese momento de su carrera Hugo Chávez. En el año 2008, José Gustavo Arocha Pérez pidió la baja por la persecución de la cual fue objeto, pues se le abrieron simultáneamente 3 juicios y 3 juicios en la Corte Marcial de la República, en la Corte Militar, en justicia militar. Los 3 casos que podrían considerarse por delitos comunes dentro de la justicia militar, realmente eran porque al gobierno no le gustaba y no le gusta el talante institucional y democrático de este oficial, de José Gustavo Arocha Pérez, lo cual además se agrava por la ascendencia y la influencia, el liderazgo que Arocha Pérez tiene en el ejército venezolano. Al irse de baja, el teniente coronel José Gustavo Arocha abrió una empresa de sala situacional llamada
Fénix, es decir, análisis y precisión de escenarios políticos. Y con esta empresa prestó servicios al Comando Estratégico Operacional y a la Vicepresidencia de la República. Vamos a hablar de la detención de José Gustavo Arocha. José Gustavo Arocha es detenido el 2 de mayo del año 2014 en medio de la investigación que se hizo en aquella oportunidad sobre el supuesto golpe de Estado. Le allanaron su oficina y no solamente lo llevaron detenido a él, sino también a un ingeniero que trabajaba para él de nombre Vladimir Adame, que por cierto todavía está preso. Lo trasladaron a los dos a una sala preventiva en el SEBIN del Helicoide que medía 5 por 3 metros y en la que había más de 20 personas. Ahí estaban, por cierto, algunos dirigentes estudiantiles que todavía están presos. Estuvieron ahí en esa celda tan pequeña durante varios días, hacinados y pasando en condiciones deplorables. Luego lo pasan dentro del mismo helicoide a José Gustavo Arocha Pérez a la unidad de control, donde estuvo al lado de personajes como Walid Maclé, los Guevara, que están presos por el caso de Danilo Anderson. El 30 de junio, una operación comando dentro del propio helicoide secuestra a Arocha y lo trasladan al SEBIN de Plaza Venezuela. Y aquí viene la tortura. Al llegar al SEBIN de Plaza Venezuela, los esbirros desnudan totalmente a Arocha, lo esposan con las manos atrás y le dicen: estamos trayendo un muerto a la tumba. En ese momento no había ningún detenido, por cierto, en el lugar que se ha hecho tristemente famoso internacionalmente. Estaba absolutamente sola, es decir, se puede decir que José Gustavo Arocha Pérez estrena la tumba. La celda de 3x4 en la que lo ubicaron se consideraba VIP porque tenía baño interno, lo que al final fue peor porque esto no le permitía salir de la propia celda, no podía caminar, no podía trasladarse, y el olor del baño, pues imagínense, nunca lo limpiaban y era absolutamente putrefacto. Durante muchos días mantuvieron a José Gustavo Arocha Pérez esposado, desnudo, lo golpeaban a diario y al finalizar la golpiza lo orinaban. Lo orinaban una y otra vez y después no le permitían bañarse. Dejaban a Arocha prácticamente desmayado, aislado, bajaban la temperatura, haciendo la celda fría, tan fría que durante muchas noches no podía dormir. No tenía contacto con nadie, no le permitían ver o llamar a su familia o abogado alguno y pronto este oficial perdió la noción del tiempo, que solamente podía calcular con el paso de los trenes, del metro. Nadie le explicaba la razón por la cual estaba detenido ahí, las golpizas seguían, lo desnudaban, lo orinaban, lo dejaban desnudo, la comida se la daban en las manos, porque no le permitían utilizar, cubiertos, y en los momentos de lucidez se ponía de pie, caminaba dentro de la celda. Por eso le pusieron el nombre del caminante, los propios custodios. Bajó 20 kilos en menos de un mes, comía, les repito, con las manos, le ponían la comida caliente en las manos y el frío lo mantenía despierto un día detrás de otro y entraban permanentemente los custodios a mostrarle fotos de su hija, fotos de su familia y lo amenazaban con que en cualquier momento iban a presentarse donde vivía la familia, sobre todo la hija, y la iban a matar. En medio de esas torturas es que se realizan los interrogatorios en los que les preguntaban las presuntas implicaciones de María Corina Machado, Pedro María Burelli, Gustavo Tobar Arroyo, de Patricia Poleo, de Antonio Ledesma en un supuesto golpe de Estado. Arocha, por supuesto, accedió a dar todas las declaraciones que le pedían los esbirros y la supuesta confesión de que Julio Borges y Antonio Ledesma planificaban asesinar a Leopoldo López salió precisamente de estas sesiones de tortura. La única salida que tenía Arocha para sobrevivir era sin duda cooperar dando las declaraciones que al régimen le convenían. ¿Cómo fue el escape? Vamos a hablar del escape. El 4 de diciembre
este oficial, José Gustavo Arocha Pérez, sale de la tumba bajo la figura de testigo protegido específicamente contra Antonio Ledesma y María Corina Machado. Apenas salió, fue a visitar a su hija, siempre estuvo custodiado por 3 funcionarios del SEBIN, siempre de día y de noche. Finalmente, hace apenas unos días, aprovechando el descuido de estos custodios, José Gustavo Arocha Pérez se escapó no solamente de la custodia, sino que pudo salir de Venezuela. Está fuera de Venezuela. Y aterrados por lo que el testimonio de este oficial del ejército puede significar para el gobierno de Nicolás Maduro, el testimonio dado en un país libre, por supuesto, y ante organismos internacionales que velan por los derechos humanos, el mayor general Gustavo Enrique González López, que lo tienen ustedes ahí en pantalla, que es el director del SEBIN, está rogando por diferentes vías a José Gustavo Arocha Pérez que regrese. Le está haciendo toda clase de promesas a José Gustavo Arocha Pérez para que regrese. Le promete toda clase de cosas porque saben lo que el testimonio de este hombre significa. Porque los testimonios que este hombre ha dado contra dirigentes de la oposición y que están siendo utilizados para apresar a Antonio Ledesma, a María Corina Machado, no tienen ninguna validez, pues en su cuerpo, en su mente y en su alma están las pruebas de las torturas que sufrió en Venezuela en manos de los esbirros del régimen. Así que él es un testimonio viviente para que el mundo libre y estos organismos que velan por los derechos humanos entiendan de una vez por todas que no son personas individuales las que violan los derechos humanos en Venezuela, sino que esto es una política de Estado. Esa es la realidad. Tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo, por supuesto, y pronto vamos a tener noticias de este hombre que en tierras de libertad va a decir exactamente lo que ocurre en estas celdas en Venezuela y cómo se incrimina a inocentes, torturando a personas como este oficial. Yo me despido hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.